¡Te la hemos colado! Lo voy intuyendo desde un rato antes. Y aquí está David Miner primero para saludarnos, buenos días. Buenos días, pirata. Y para contarnos a quién se la han colado hoy, por favor, bueno, por favor. Se la hemos colado en el día de hoy a Albert. Se la hemos colado a Albert. Nos vamos a Mataró, Barcelona. A finales de enero, Albert tuvo que ser llevado a urgencias por una reacción alérgica. Pobre hombre. Estuvo ahí unas horas. Bueno, de hecho 2 días, porque a los 2 días regresó a casa, aunque los médicos no supieron cuál fue la causa. Sirva como dato que le encanta el queso, nos dice aquí el cebo. Pues nada, pues por, le ahí hemos llamado... por ahí podía ir la cosa. Bueno, sabiendo esto, pues le hemos llamado del hospital para informarle del porqué de su alergia. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Albert, Sí. Oye, te llamo del hospital de Mataró. ¿Sí? Sí, tuviste tú aquí el pasado 19 de enero por una hinchazón. Llegaste aquí, estuviste en urgencia, ¿no? Tengo aquí el registro. Sí. Yo te estoy llamando desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y ya tengo aquí tu test de tolerancia. Entonces, independientemente de que puedas venir dentro de un par de semanas, me gustaría que tomaras nota, por favor, para que evitaras ingerir este tipo de alimentos que te voy a decir. Vale. A ver, apunta, por favor. Dime. Según lo que vimos aquí, eres intolerante a la lactosa en grado 1. Entonces, mira, apunta. Yogures. Sí. Cualquier tipo de queso y derivado de queso. Leche. Sí. Por prevención también, la leche que se extrae de, por ejemplo, higos, soja. Te estoy diciendo todo lo que no puedes comer, ¿eh? Soja, pasa, gamba. Vale. O sea, cada día tomo leche y yogures y no me ha dado ningún... Es simplemente por prevención porque la reacción te puede salir en cualquier momento o no. ¿Me puedes decir lo que has apuntado, por favor? Bueno, la lactosa, yogur, derivados de la leche, queso, higos, soja, pasa, gamba... Bien, luego también pan, pan de leche, evidentemente. Vale, derivado de carne de mamífero. Como, por ejemplo... Para que te hagas una idea, cualquier mamífero, como se amamanta de leche, y luego esa carne, pues eso es lo que deberías evitar por precaución. Es decir, no puedes comer ternera, no puedes comer vaca, no puedes comer buey. Vale. Albóndigas tampoco. Bueno, pollo sí puedes comer, ¿eh? Vale. Todo lo que sea de huevo sí puedes comer. Vale, todo lo que hemos contado de la leche, los derivados de carne mamífera, la ternera, la vaca, albóndigas... Frutas con leche tampoco. Peras no puedes, melones no puedes, higos tampoco puedes, almóndigas tampoco, pescado sí, menos los mamíferos. O sea, delfín no puedes comer, ballena no puedes comer, tiburón no puedes comer. Vaca, etc., albóndigas y frutas con leche, manzana, pera, melón... Vale, y el alcohol tampoco, porque interactúa. O sea, puedes tomarte cerveza sin alcohol, o sea, puedes tomar whisky sin alcohol, puedes tomar, yo que sé, combinado sin alcohol, vodka sin... ron sin, anís sin y tequila sin. Vale, sí. Vale, entonces, tú imagínate que ahora vas a un restaurante, digo, por ponerte un ejemplo práctico, y te ponen encima de la mesa, por ejemplo, un entrecot con patatas. ¿Puedes comerlo? Entrecot con patatas no. Sí, porque tiene patata. ¿Sí? Ah, sí, claro, es que son las combinaciones, o sea, lo que no puedes hacer es comerlo suelto. Vale. Por ejemplo, si te ponen un besugo con ensalada, ¿te lo podrías comer o no? Es complicado. Eso no podrías comerlo. Por el derivado de la leche. Entonces, peras con manzana, por ejemplo, una compota de pera con manzana, ¿podrías comerla? No. Sí, puedes comerla. Porque son polos opuestos. Es muy difícil. Vale. Pues, ¿vale? Y si te ponen delante unas buenas peras, ¿qué haces? Tampoco, yo es que era ya. Sí. Sí, me han dicho que no. Pero las peras no puedes comerlas. Claro, por eso. Solas no. Vale, si van con algo, sí. Hombre, si te comes algo más, sí. Tú, por ejemplo, puedes comer peras y melones, eso sí, todas las que quieras y en cualquier momento del día, eso no es intolerante. A unos buenos melones nunca se le dicen que no. O unas buenas peras. Vale. Por ejemplo, salchichas sueltas, ¿sí o no? Sí, no, yo creo que sí. No, porque va suelta. Pero si acompañada. De pan y patatas fritas, entonces sí, ¿no? No, de pan no, porque el pan lleva leche. Vale. Lleva trazas de leche. Por ejemplo, un helado de nata lo podrías comer o no, en cucurucho. No. Sí, porque hay cucurucho. Sí, pero el cucurucho no... Bueno. Yo te veo a ti en el hospital en 2 días, Alberto. En 2 días. Es que no... De todas formas, mira, te voy a dar cita para que te vengas un día, ¿de acuerdo? Vale. Hospital de Mataró. Sí. Doctor Roch. Doctor Roch. Repite, por favor. Doctor Roch FM. Vale, Roch FM.
Y el programa de alimentación se llama Te la hemos colado. El pirata y su banda. ¿En serio? Y esto es una broma de Josué. Vaya tela con el Josué. Vaya tela. Vaya tela la bromita, me lo estaba creyendo, Me estaba volviendo loco con la dieta, ¿eh? Joder, es que esto de verdad, cuando te toca una cosa esta, se te dice lo que puedes comer y lo que no, te vuelves loco. Es muy difícil, sí señor. El caso es que con el menú se la colaron al chaval de Mataró. Y si quieres que se